Hola, bienvenidos una vez más a su canal Haz Matemáticas con Emily. Vamos a analizar la ley de senos y cosenos. Como ya sabemos, existen los triángulos rectángulos y estos son aquellos que tienen un ángulo recto. Para los triángulos rectángulos conocemos lo que es el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas para encontrar los valores de sus lados y de sus ángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Que no tiene ángulos de 90 grados. En este caso, para los triángulos oblicuángulos vamos a apoyarnos de la ley de senos y de la ley de cosenos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber en dónde vamos a aplicar estas dos leyes. Justamente estas leyes son aplicadas en los triángulos oblicuángulos. Observemos la imagen donde tenemos las letras A, B y C mayúsculas y minúsculas. ¿Quiénes son A, B y C minúsculas y quiénes son A, B y C mayúsculas? Pues en este triángulo podemos observar que tenemos que las minúsculas están representando los lados y las mayúsculas los vértices, que también fungen como la representación de los ángulos de este triángulo oblicuángulo. Observemos que la A mayúscula se corresponden con el lado opuesto A minúscula. El ángulo B mayúscula se corresponde con el lado opuesto B minúscula y de forma similar pasa con el ángulo y el lado C. Entonces, ¿cuáles son las leyes de senos y cosenos? Tenemos la primera, ley de senos. Seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. De forma similar lo representamos inversamente como A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. El cociente del seno de A con el lado A es igual al seno de B con el lado B. ¿Qué vamos a entender en nuestras palabras? Pues que al comparar el seno de los ángulos del triángulo con sus respectivos lados opuestos, este cociente debe ser igual para los tres. Deben de ser la misma proporción. Para la ley de cosenos tenemos que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada menos el doble producto de B por C por el coseno del ángulo A. Es decir, el cuadrado de uno de sus lados debe ser igual a la suma de los cuadrados de sus otros dos lados menos 2 multiplicado por estos mismos lados que pusimos aquí, B y C. Y esto se multiplica por el coseno del ángulo A. Y el ángulo A pues es el que queda enfrente del lado A, del lado que estamos buscando. ¿Cómo voy a saber cuál de las dos leyes usar? La ley de senos nos sirve para cuando conocemos dos de sus lados y uno de sus ángulos, o dos de sus ángulos y uno de sus lados. Y para la ley de cosenos, conocemos un ángulo, debemos conocer los lados adyacentes a él. Por ejemplo, para poder utilizar el coseno de A, que estaría aquí, necesitaríamos conocer también B y C. Si yo quisiera aplicar el coseno de B, entonces los lados que necesito conocer tendrían que ser A y C, que son adyacentes al ángulo B. Cabe destacar que si nosotros conociéramos sus tres ángulos, no podríamos aplicar ninguna de las dos leyes porque no tendríamos suficiente información. Sin embargo, si conocemos sus tres lados, entonces sí vamos a poder aplicar la ley de cosenos. Por ejemplo, tenemos el triángulo oblicuángulo de lados 8, 10 y 13. La ley que nos va a funcionar para este caso va a ser la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque en la ley de cosenos
Si nosotros conocemos sus tres lados, podemos despejar el coseno del ángulo que nos interese en este caso encontrar. Y eso nos va a permitir poder ya empezar a trabajar sus ángulos. Entonces, apliquemos la ley de cosenos para el caso de triángulos oblicuángulos donde conocemos sus tres lados. Busquemos el ángulo A. Para esto necesitamos tener entonces A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 veces el producto de B por C por el coseno de A. Entonces, sustituimos los valores que sí conocemos. En este caso vemos que A vale 8, B vale 10 y C vale 13. Por lo tanto, tendríamos 8 al cuadrado igual a 10 al cuadrado más 13 al cuadrado menos 2 veces B, que vale 10, lo ponemos en paréntesis porque es un producto, por C, que es 13, por el coseno de A, pero no conocemos el ángulo A, es justamente al que estamos buscando. Realizamos nuestras operaciones y obtenemos que 8 al cuadrado es 64, 10 al cuadrado es 100, 13 al cuadrado es 169. Y después tenemos 2 por 10, que son 20, y 20 multiplicado por 13, que serían 260. Pero este 260 es el que se está multiplicando por el coseno de A. Procedemos entonces ahora a unir nuestros términos semejantes. Para esto necesitamos pasar el 100 del lado izquierdo, al igual que el 169. Entonces tendríamos lo siguiente. Vemos pues que tenemos 64 menos 100 menos 169. Y esto es igual a menos 260 por el coseno de A. Ahora, estos términos juntos nos están dando menos 205. Y esto es igual a menos 260 por el coseno de A. Como estamos buscando el ángulo A, entonces vamos a despejar el coseno de A. Entonces, menos 205 quedarían divididos entre menos 260. Y eso es igual al coseno de A. Al realizar este cociente, tenemos el resultado 0.7884. Y eso es igual al coseno de A. Y es aquí donde vamos a obtener ya nuestro ángulo, ya que A va a ser igual al coseno inverso de 0.7884. Y eso es igual a 37.95 grados. Aproximadamente. Ahora, como ya conocemos el ángulo A y conocemos sus tres lados, podemos aplicar fácilmente
la ley de senos para encontrar el valor de los ángulos faltantes, en este caso B y C. Vamos a realizar el ejemplo para el ángulo C. Y entonces, si voy a utilizar el ángulo C, voy a utilizar la fórmula seno de C sobre C. Y en este caso vamos a igualarlo con el ángulo que ya conocemos. Lo vamos a relacionar con el ángulo que ya conocemos. Entonces vamos a utilizar seno de A sobre A minúscula. Y ahora vamos a sustituir los valores que conocemos. Vamos a dejar igual seno de C porque no lo conocemos. Y lo vamos a dividir entre C minúscula, que en este caso es 13. Y eso va a ser igual al seno de A, pero el ángulo A sí lo conocemos, es el seno de 37.95 grados. Y lo vamos a dividir entre A minúscula, que mide 8. Nos apoyamos entonces con la calculadora científica para poder calcular el seno de 37.95 grados y poder continuar las operaciones. Les recuerdo que solo tenemos que poner la función seno y el valor del ángulo, que es 37.95. Y nos va a dar el valor de seno, que en este caso es 0.6149. Lo redondeamos a 0.6150. Entonces nos queda el sistema de la siguiente manera. Seno de C sobre 13 igual a 0.6150 sobre 8. Y ahora pues vamos a despejar el seno de C. Tendríamos que seno de C es igual a 13 multiplicado por 0.6150 sobre 8. Al realizar el producto de 13 por 0.6150 tenemos 7.995 entre 8. Realizamos la división y esto nos va a dar 0.9993. Y entonces hacemos otra vez el uso de la función inversa. Entonces aquí tendríamos que C es igual al seno inverso de 0.9993. Y eso es igual a 87.9741. Muy cerca de 88 grados. Entonces ya tenemos ahora el valor del ángulo A y del ángulo C. Solo nos faltaría encontrar el ángulo B. Pero fácilmente, si ya nosotros tenemos dos ángulos, recordamos que los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180 grados. Por lo tanto, al sumar el ángulo A con el ángulo C, obtenemos 125.92 grados. Lo que falte para llegar a 180 sería la medida del ángulo B. Y entonces realizamos la resta y esto nos da 54.08 grados. Y este será el valor del ángulo B. Ya vimos pues cómo aplicar la ley de senos y la ley de cosenos. Espero sus comentarios. Gracias. Hasta la próxima.